Buenas noches. Voy a hacer una presentación acerca de un experimento que hicimos en el CES sobre el movimiento armónico simple con unos compañeros. Mi grupo era Carlos García, Iván Gutiérrez y yo, Jorge Borges. Bueno, primero les voy a decir en qué consistía el experimento. Queríamos estudiar por medio de un resorte, como ya he dicho anteriormente, el movimiento armónico simple. Entonces cambiamos las variables para ver cómo afectaban al sistema. Nuestros objetivos principales eran analizar el comportamiento del movimiento armónico simple por medio de un experimento. El segundo era calcular experimentalmente la constante de elasticidad de cada resorte por medio del movimiento. Bueno, entonces, aquí está la primera tabla. En nuestra primera tabla estudiamos periodo versus amplitud. En este experimento se estudia la variación de la amplitud con respecto al periodo con una masa constante de 50 gramos. Aquí podemos ver la tabla. En el experimento 2 estudiamos periodo versus masa, es decir, que en esta la amplitud permanecía constante, pero variábamos la masa y tomábamos los tiempos y lo promediábamos para tener un tiempo más exacto, un periodo más exacto. En el experimento 3 variamos también el periodo versus la masa, pero en este cambiamos el resorte a uno de mayor constante de elasticidad. Entonces, al darnos cuenta, utilizamos estas mismas masas al principio, pero nos dimos cuenta que si usamos estas, el resorte nos iba a anular mayor distancia. Entonces lo que hicimos fue poner unas masas de mayor proporción para poder estudiar bien. Bueno, entonces aquí podemos ver el resultado del experimento 1. Aquí tenemos los datos. Ahora pasamos al experimento 2. En el experimento 2 vemos aquí los datos, el experimental, la gráfica experimental. ¿Y qué hacíamos con estos valores? Estos valores los elevamos cada uno al cuadrado. Y aquí hicimos su tabla, su respectiva tabla, como la podemos ver acá. Y con esta hicimos otra gráfica, que es esta de acá. Y esta nos arrojaba t al cuadrado. Con esto, con este resultado, podíamos hallar la constante de elasticidad. Y aquí la tenemos, la ecuación. Entonces, la ecuación era t al cuadrado es igual a 4pi cuadrado sobre la constante de elasticidad. Como queríamos hallar la constante de elasticidad, en este caso era la incógnita, y ya teníamos t cuadrado que nos lo botó esta gráfica acá, que es 0.025, reemplazamos y nos da el resultado de la constante de elasticidad. Después de esto, ya podíamos, por medio, como ya tenemos la constante de elasticidad, por medio de esta ecuación, lo que hacíamos era, como ya teníamos la constante, reemplazar las masas y hacerlo con cada una de las masas para que así nos diera el resultado teórico y lo pudiéramos comparar versus el experimental. Aquí podemos ver esa gráfica, la comparación que nos dio, y ya con la comparación podíamos, con el valor teórico y el valor experimental, aquí que se puede ver, hacer la ecuación de porcentaje de error y nos dio un resultado de 11%. Después de esto ya pasamos al experimento 2. Aquí tenemos, un momento, pasamos al experimento 2. Aquí está el experimento 2. Al experimento 3, perdón, corrijo. Y aquí hicimos exactamente el mismo procedimiento. Y aquí podemos ver. Entonces, primero elevamos t al cuadrado, como ya lo había explicado anteriormente. Y aquí nos daba la gráfica con t al cuadrado y nos botaba el valor que necesitamos para reemplazar a la ecuación que dije para poder hallar la constante de elasticidad. Y así, para poder hallar t cuadrado, y con t cuadrado hallamos la constante de elasticidad. Y ya después con esta, en la otra ecuación, podríamos hallar el valor teórico. Entonces aquí tenemos ya la tabla del valor teórico y el valor experimental. Y pues aquí hicimos el mismo procedimiento, hallamos la constante, como ya lo dije anteriormente, y nos dio los porcentajes. El porcentaje de error en este experimento fue el 9.5%, menor al anterior. Por último, las conclusiones. Con este trabajo se logró representar diferentes situaciones para sistemas masa resorte, con lo cual se lograron deducciones con respecto a los datos empleados, denotando en qué se ve el sistema, en qué se ve afectado el sistema al hacer un cambio de cualquier variable. La segunda conclusión es, al incrementar el peso
más lenta va a ser la oscilación, por lo tanto aumentará el periodo. Esto quiere decir que el periodo y la frecuencia tienen una relación de inversamente proporcional. Y la tercera conclusión es que en el experimento 3, como nos dimos cuenta que entre más fuerza tenga el resorte, es decir, mayor constante de electricidad, este necesitará más peso para deformarse, enlongarse. Muchas gracias.